A continuación veremos problemas aplicados relacionados con el tema de máximo común divisor. Entonces aquí tenemos el problema. Dice, Alberto tiene 30 CDs de música pop y 18 de música clásica. Quiere ordenarlos en grupos iguales de la mayor cantidad posible sin mezclar CD de distinto tipo y sin dejar grupos incompletos. ¿Cuántos discos tiene que poner en cada grupo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que identificamos que el problema es de máximo común divisor. Entonces, pues una vez yo ya lo identifico, y vamos a ponerle otro color. Entonces, máximo común divisor, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que vamos a hacer una descomposición de, en este caso, pues nos están diciendo que tenemos 30 CDs de música pop, ¿cierto? Y tenemos 18 de música clásica, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es una descomposición, en este caso, de los dos números al tiempo de manera simultánea, ¿sí? Entonces, pues para poder yo llevar a cabo esta descomposición, debo tener clara todo lo relacionado con divisiones. Entonces, pues vamos a hacer esa descomposición. Entonces aquí dice que también debemos tener claro todo lo relacionado con criterios de divisibilidad. Entonces aquí colocamos nosotros que esto es el menor con el que siempre empezamos esta descomposición. En este caso sería el número primo, el número 2, ¿cierto? Porque vemos que 30 y 18 es divisible por el número 2. Entonces dividimos 30 entre 2 nos da 15, 18 entre 2 nos da 9, ¿cierto? Ahora verificamos que el 15 y el 9 ya no son divisibles por el número 2, entonces pues sigue el siguiente número primo, que en este caso sería el número 3. Recordamos esos criterios de divisibilidad. En este caso tenemos que la suma de sus cifras 1 y 5 es 6, es múltiplo de 3, y el 9 es múltiplo de 3. Luego estos números son divisibles por 3. Entonces aquí realizamos la división, 15 entre 3, eso nos da 5, ¿cierto? Y 9 entre 3, en este caso sería 3, ¿de acuerdo? Ahora continuamos con este número que ustedes ven aquí, nos quedó el 5, entonces aquí colocamos el número 5, 5 entre 5 es 1, ahí ya finalizamos esa descomposición, este 3 lo bajamos como está, realizamos la división, 3 entre 3 nos da 1, y aquí, como ustedes pueden darse cuenta, hemos terminado la descomposición de estos dos números de manera simultánea. Ahora bien, dentro de los conceptos que se explican del máximo común divisor, entonces vamos a recordarlo, ¿cierto? Aquí, bueno, vamos a cambiar de color. Vamos a colocar que el máximo común divisor, ¿cierto? Es el producto de los factores. Aquí es el producto de los factores. Primos comunes, ¿cierto? Elevados a menor exponente. ¿Cierto? Ahora bien, entonces aquí es donde yo tengo que concluir entonces cuáles son los números primos que me sirven para poder yo identificar cuál es el máximo común divisor de los dos números que teníamos como ejemplo. Entonces aquí pues vamos a concluir. Entonces decimos que el máximo común divisor, ¿cierto?, de los números 30, ¿cierto?, y 18 sería en este caso. Entonces cuando nosotros hicimos esta descomposición de estos dos números, verificamos que este número o este factor número con el que siempre iniciamos esa descomposición, que era el número 2, me divide exactamente los dos números. Entonces es común, ¿cierto?, de estos dos números. Entonces vamos a colocar que es el número 2. Y pues en este caso ustedes van a observar que tiene menor exponente. Ahora bien, aquí ustedes observaron que cuando hicimos la descomposición, el 3 también se hizo la división por estos dos números que ustedes ven acá. Entonces aquí vamos a colocar que este va a multiplicar también al número 3. Ahora bien, aquí es donde ustedes se van a dar cuenta que cambiaron los valores, ¿cierto? Entonces aquí nos dio 5. El 5 solamente me dio exactamente el 5. Luego este número no lo puedo incluir. Aquí pues bajamos el número 3, el 3 me dio exactamente el número 3 que corresponde al número 18, entonces tampoco lo incluimos. Entonces podemos concluir que el máximo común, ¿cierto?, divisor de 30
y 18 es el producto de esos dos números, que en este caso serían 6. Ahora bien, como es un problema, tenemos que darle respuesta a este problema. Entonces aquí vamos a escribir que la respuesta, ¿cierto? La respuesta al problema es que Alberto, ¿cierto? Debe incluir, ¿cierto? 6 CDs por grupo. Y así damos respuesta a la pregunta del problema. Vamos a dar una carita feliz. Muy bien. Vamos a continuar con el otro problema que les presento del tema relacionado con máximo común divisor. Bueno, aquí nos encontramos y nos están pidiendo que calculemos el máximo común divisor de 300, 360 y 420. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que, como ya sabemos que tenemos que hacer, es hallar el máximo común divisor, ¿cierto? En este caso de 300, 360 y 420. Entonces lo que yo hago es que voy a escribir y voy a hacer una descomposición de manera simultánea de estos tres números compuestos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer esa descomposición. Recuerden que debemos tener claro divisiones, ¿cierto? Entonces pues aquí yo voy a hacer las divisiones de manera simultánea, ¿cierto? Y teniendo en cuenta también los criterios de divisibilidad. Entonces 300 dividido entre 2 es 150. 360 dividido entre 2 es 180. 420 dividido entre 2 es 210, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es haciendo divisiones, y pues también podemos hacer cálculos mentales y divisiones mentales, pues para, en este caso, pues encontrar el resultado prontamente. Aquí vemos, y teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad, estos terminan en 0, luego también sigue siendo divisible por 2. Entonces dividimos 150 entre 2, este valor nos da 75, la mitad de 180 en este caso sería 90, y de 210 es 105, ¿cierto? Ahora bien, estos números terminan en 5, ¿cierto? Pero antes de continuar, recuerden que una vez yo verifico que, pues aquí vemos que termina en 0, sería divisible por 2, pero el 75 y 105 no es divisible por 2. Luego sigue el siguiente número primo, que en este caso sería el número 3. Vamos a verificar si los tres números se pueden descomponer por 3. Recordemos que se suman sus cifras. 7 y 5 nos da 12, ¿cierto? Luego 12 es múltiplo de 3. 9 y 0 es 9. 9 es múltiplo de 3. Y 1 más 0 más 5 me da 6. Y 6 es múltiplo de 3. Luego indica que estos tres números son divisibles por 3. Entonces aquí colocamos el número 3. Y realizamos las divisiones. Entonces 3 dividido entre 75, entonces al hacer la división nos debe dar 25. 90 dividido entre 3 nos da 30, y 105 dividido entre 3 nos da 35. Ahora bien, verificamos si cumple los criterios y se puede seguir dividiendo por 3. En este caso pues nos damos cuenta que 3, en este solo número nos damos cuenta que nos da como 8, y 8 no es múltiplo de 3. Entonces luego ya no podemos continuar acá con el 3, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es buscando los números primos que me den exactamente los tres números. Entonces en este caso, como los tres números terminan en 5 y en 0, luego es un criterio de divisibilidad del 5. Entonces aquí el 5 me divide exactamente al 25, y 25 entre 5 es 5, 30 dividido entre 5 es 6, y 5 dividido entre, 35 dividido entre 5 es 7. Bien. Entonces continuamos para terminar la descomposición de todos estos números hasta llegar a su divisor, en este caso 1. Entonces aquí vemos que 5 me divide el 5 en 1, ¿cierto? Exactamente. Aquí bajamos el número 6, aquí bajamos el número 7, el 6 es divisible por el 2. Entonces aquí el 6 dividido entre 2 me da 3, ¿cierto? Aquí seguimos bajando el 7 como está. Aquí colocamos el número 3, 3 entre 3 es 1, ¿cierto? Y por último, aquí completamos esta descomposición, 7 y su séptima, que en este caso sería 1. Ahí ya terminamos la descomposición de todos los números que teníamos acá compuestos de manera simultánea. Ahora debemos concluir cuál sería nuestro máximo común divisor. Entonces aquí decimos que el máximo común
divisor, ¿cierto? Aquí vamos a colocarlo, lo inicié con minúscula, terminémoslo con minúscula, de 300, ¿cierto? 360, 420, ¿cierto? En este caso, vamos a concluirlo. Entonces, cuando nosotros iniciamos la descomposición, vimos que el 2 medía exactamente los tres números, ¿cierto? Aquí nuevamente sucedió lo mismo. Entonces aquí podemos concluir y vamos a expresarlo. Como se repite dos veces el 2, yo puedo escribirlo como una potencia, entonces es 2 a la 2, ¿cierto? Porque se repite el número, se repite la base, ¿cierto? Aquí vemos que el 3 también hizo la tarea y me dio los tres números de manera simultánea, entonces también el 3 nos sirve. Aquí también el número 5. Entonces el número 5 también hizo esa misma tarea. Aquí fue donde cambiaron los números y a partir de estos factores de esa descomposición simultánea no cumplieron la misión para que se haga lo mismo del máximo común divisor. Luego estos números que ustedes ven aquí los descartamos. Entonces acá vamos a colocar que el máximo común divisor de 300, de 360 y de 420 realizamos la operación, entonces 2 a la 2 es 4, por 3, 12, ¿cierto? Por 5 nos da 60, ¿cierto? Entonces ya hemos encontrado la respuesta que el máximo común divisor de 300, 360 y 420 es 60. Y aquí colocamos una carita feliz. Llegamos al resultado. Muy bien, ahora les voy a presentar otro problema que nos permite darle respuesta a diferentes problemas relacionados con máximo común divisor. Andrés desea empacar 160 tornillos, 150 tuercas y 120 arandelas en cajas con igual cantidad de unidades. ¿Cuál es la cantidad de unidades que puede contener cada una? ¿Cuántas cajas se requieren? Muy bien, entonces este es un problema típico, ¿cierto?, que se presenta comúnmente de máximo común divisor. Entonces recordamos que este es un problema aplicado de máximo común divisor, ¿cierto? En este caso, pues tenemos que son 160 tornillos, ¿cierto? 150 tuercas y 120 arandelas, ¿cierto? Entonces, para ello, y como ya identificamos que es máximo común divisor, lo que debemos hacer es una descomposición de manera simultánea de esos tres números. Entonces aquí vamos a colocar que es 160, 150 y 120. Nuevamente empezamos a hacer la descomposición y tenemos que el menor número primo con el que iniciamos es el número 2. Empezamos a hacer las divisiones, en este caso aquí sería 80, aquí sería 75 y por acá sería 60. Verificamos que en este caso no sigue haciendo el mismo efecto el número 2, seguimos con el siguiente número primo. En este caso vemos que este número 80 al sumar sus cifras no nos da un múltiplo de 3, luego no sería divisible por 3. Seguimos con el siguiente número que es el 5, en este caso termina en 0 y en 5, luego es divisible por 5, entonces 80 dividido entre 5 nos debe dar 16, 75 dividido entre 5 nos da 15, 60 dividido entre 5 nos da 12. Aquí verificamos, ¿cierto? Para terminar, verificamos que estos tres números, pues, dentro de los siguientes números que siguen primos, pues no estarían cumpliendo la misión, ¿cierto? Pues entonces vamos a terminar esta descomposición. Entonces aquí vemos que el 16 es divisible nuevamente por el 2, ¿cierto? Aquí sería 8, ¿cierto? Aquí el 15 no lo cumple. En este caso el 12 sí, la mitad de 12 es 6. Entonces aquí colocamos el número 2. Vemos que sigue siendo, estos dos números siguen siendo divisibles por el número 2. Entonces aquí sería el número 4. El 15 no le hacemos nada porque pues no es divisible por 2. Entonces lo escribimos tal cual. La mitad de 6 es 3. ¿Cierto? Ahora continuamos solo con el 4. En este caso pues sería 2. ¿Cierto? Aquí la mitad de 2 es, de 4 es 2. ¿Cierto? Aquí vamos el 15 tal cual. El 3 tal cual. ¿Cierto? Y terminamos con el número 2. Y aquí ya finalmente terminamos esa descomposición que es 1. Ahora verificamos, aquí nuevamente bajamos el 15, bajamos el 3, ¿cierto? Y vemos que 15 y 3 tiene un número que en este caso, que es factor
común, en este caso sería el 3, tercera de 15 sería 5, tercera de 3 es 1, aquí ya terminamos ese número, y por último aquí la quinta de 5 es 1, ¿cierto? Hemos terminado la descomposición. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Entonces concluir cuál es el máximo común divisor de esos tres números. Pues aquí vamos a cambiar de color y concluimos que el máximo común divisor de 160, de 150 y de 120, ¿cierto? Sería, entonces verificamos qué números cumplieron la tarea de hacerme la descomposición de manera simultánea para los tres números. Vimos que fue el número 2, entonces aquí lo escribimos, el número 2, ¿cierto? También vimos que está el número 5, también cumplió esa tarea, entonces es el número 5. Pero de aquí para abajo vemos que se completó la descomposición, pero estos números no medían exactamente los tres números, ¿cierto? Entonces descartamos estos números primos que ustedes ven aquí. Entonces podemos concluir que el máximo común divisor de 160, de 150 y de 120, en este caso sería 10, ¿cierto? O sea que ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la máxima cantidad de unidades que puede contener cada uno? Podemos concluir que luego en cada caja se debe empacar 10 unidades, pero debemos darle respuesta. Y ahorita hacemos un solo enunciado dando respuesta a esas preguntas. ¿Cuántas cajas se requieren? Entonces, las cajas que se requieren, para ello, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo debo hacer eso? Entonces, como tenemos 160 tornillos, 150 tuercas y 120 arandelas, para poder establecer cuántas cajas se necesitan, debemos hacer una sumatoria de todas estas unidades, ¿cierto? Entonces aquí vamos a concluir que debemos tomar esos valores de las unidades que teníamos de 160, 150 tuercas y 120 arandelas. Realizamos esa suma, ¿cierto? Entonces nos va a quedar de la siguiente. Entonces sumamos, en este caso las unidades, aquí sería 0, 6 y 5, 11 y 2, 13, llevamos una. 1, 2, 3, 4 sería 430. Una vez ya tenemos esa cantidad de unidades, haber sumado esas unidades, ¿cierto? Nosotros encontramos, ¿cierto?, la máxima cantidad de unidades que puede contener cada una, ¿cierto? En este caso fueron 10. Entonces, ese valor que ustedes ven aquí, yo lo debo dividir por el total de unidades que nosotros, pues que hay, ¿cierto? En este caso de lo que sea Andrés. Entonces aquí realizamos la división, 430 dividido entre 10, ¿cierto? Entonces recordemos que todo número que sea dividido, en este caso por valores, en este caso múltiplos de 10, ¿cierto? Aquí lo que yo puedo hacer es que puedo cancelar este 0 con este 0, ¿cierto? Y podemos concluir que el resultado de la división de 430 dividido entre 10 es 43. Muy bien, entonces ahora vamos a dar respuesta. Entonces la respuesta número 1, ¿cierto? Entonces la respuesta número 1, vamos a ponerla aquí. Entonces la respuesta a la pregunta número 1 es que en cada caja se debe empacar 10 unidades. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y qué podemos concluir en el otro? ¿Cierto? Que se necesitan, entonces aquí punto aparte, entonces la otra respuesta, ¿cierto? Se necesitan 43 cajas, ¿cierto? Para empacar 10 unidades. 10 unidades. Muy bien. Con esto, bueno, aquí ponemos la carita feliz. Con esto explico todo lo relacionado con cómo encontrar el máximo común divisor de varios números y problemas aplicados a máximo común divisor. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.